¿Por qué cursamos con el climaterio y por qué llegamos a la menopausia? Aquí entra el concepto de reserva folicular. La reserva folicular es algo fantástico, porque desde que estamos en el vientre de nuestras mamás, nosotras ya, nuestra mamá está gestante, nosotros somos unos fetitos desarrollándonos en el cuerpo de nuestra mamá, y nosotras ya traemos la reserva folicular que nos va a tocar tener toda nuestra vida. Es algo fabuloso, ¿sí? Pero nosotros ya nacemos con la cantidad de óvulos útiles que vamos a tener el resto de nuestras vidas. No es algo que se vaya generando, no son células que vayan creciendo conforme nos llega la adolescencia o la edad adulta joven. No, ya nacemos con esos óvulos. Esos ovulitos están detenidos, temperantes, durmiendo, como osos invernando en el interior de nuestros ovarios. Y esos ovulitos van a empezar a activar su ciclo celular y a estar funcionales hasta que llegamos a la adolescencia y empezamos a producir nuestro estrógeno, nuestra progesterona en el ovario, que ¿se acuerdan que les dije que una hormona funciona a distancia? En otro órgano, el estrógeno también funciona como algo que se oye feo, pero así se llama, como un autacoide. O sea, produzco la hormona que funciona para todos los demás, pero también funciona para mí mismo, para el ovario. ¿Y qué hace ese ovario? Estimula el crecimiento de esos folículos ováricos que a su vez van a producir estrógeno y progesterona. Sí, así de fabulosas somos, les digo que es algo, somos autosustentables. ¿Sí? Entonces esa reserva folicular es finita. ¿Qué significa finito? Que tiene un límite. No tenemos más, no podemos reproducir más células. No son celulitas que las pueden llevar a un laboratorio, ponerles medicamentos y sustancias para que se dividan en dos. No, son células que no son células somáticas como en cualquier otra parte del cuerpo. Son células sexuales y tienen una forma diferente de división celular. Son únicas e irrepetibles. Entonces no hay forma de hacer que crezcan más. Tenemos la reserva que nos tocó tener. ¿Cómo se puede conocer la reserva? Hay muchas pruebas y cosas así bien sofisticadas para conocerla, pero por regla general todas tenemos la que nos corresponde por tendencia genética, familiar, algo genético y congénito. Tiene las dos acepciones, ¿sí? Entonces eso es lo que determina cuánto tiempo vamos a tener función folicular, función ovárica. El promedio de la menopausia, que ya quedamos que es la fecha en la que se presenta el último periodo menstrual en la mujer mexicana, oscila entre los 45 y los 55 años. El climaterio, que es todo lo que está alrededor del retiro de la menstruación, se puede presentar desde 5 a 8 años antes y dura toda la vida después de la menstruación de la mujer. O sea que prácticamente, por eso le digo que no es correcto decir ando menopáusica, no, ya vivo en el climaterio. Una vez que se va la regla, una vez que estoy en la menstruación, todo el tiempo que tengamos prestada de vida hasta que entreguemos el equipo, estamos en el climaterio, que lo vamos a vivir de diferentes maneras, sí, porque quizá al principio en el climaterio temprano es cuando sentimos toda esa vorágine de síntomas y signos que no reconocemos, que no recordamos, porque ahorita vamos a recordarlos, ya los vivimos pero no les dimos importancia por nuestra historia de vida. Entonces vamos a vivir con todos esos síntomas de manera temprana, a mediano plazo y tardío, ¿sí? Y se va a deber a nuestra reserva folicular. ¿Cuál es el principal síndrome que afecta a la paciente durante el climaterio? El síndrome vasomotor. Y está de más decírselos, ¿verdad? ¿Cuántas ahorita lo estamos sufriendo? Levantemos la mano. Somos un montón, ¿verdad? Este es el principal síntoma. ¿Qué es el síndrome vasomotor? La serie de signos y síntomas que acompañan la disfunción hipotalámica. El hipotálamo lo tenemos en el cerebro medio. Hipotalámica por falta de efecto estrogénico. ¿Qué les dije que hacen los estrógenos? Se producen en un lado y ejercen su efecto en un órgano distante, ¿verdad? Pues el hipotálamo, que está en el centro de nuestro cerebro, se afecta por la disminución del estrógeno que antes lo estimulaba, ¿sí? O sea, cuando nos dicen, ¿hay algo les falla en el cerebro a las climatéricas? Efectivamente, no es una falla, no es una falla tal cual, es una
es un efecto por una deficiencia, pero es una deficiencia biológicamente establecida. ¿Por qué? O sea, ¿qué le falta a nuestro cuerpo? Y aquí vengo a que les digo que si nos acordemos. Cuando somos niños nos ponemos suéter. Nos lo ponemos porque nuestra mamá tiene frío. ¿Se acuerdan? Que andábamos persiguiendo a nuestras hijas, a nuestros hijos. Ponte el suéter que hace frío. Y los chamacos, no, y se echan a correr, ¿no? Los niños sudan un montón, ¿verdad? Y anda uno persiguiéndolos. Ay, sécate, por Dios, estás todo sudoroso. Ya deja de correr, chamaca, mira cómo andas. ¿Sí o no? ¿Sí? Los niños se sonrojan. Entonces, ¿por qué no nos acordamos cuando estamos mayores? Nos pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Ese hipotálamo infantil regresa en nuestra etapa climatérica. Volvemos a tener ese hipotálamo infantil que no está ya estimulado, que no sabe de hormonas, que regula la temperatura como se le pega la gana, que tiene intolerancia al calor, que cuando se nos aumenta la temperatura por la actividad física, el estrés, suda. ¿Y por qué nos molesta tanto de adultos? Eso se llama historia de vida. Sí, ya sabemos lo que es la pena. Cuando somos niños no tenemos pena. ¿Sí? Ya, entonces cuando somos niños y tenemos todos esos síntomas, nos vale. Pero cuando somos adultos, estamos ante un público, estamos con nuestros compañeros de trabajo, estamos con nuestros jefes, etcétera, pues nos da pena estar sudando, ¿verdad? Y nos da pena que se nos moje y se nos pegue la ropa, y nos dan pena muchas cosas. Pero ¿qué creen? Es un efecto biológico y lo tenemos que tomar de la manera más natural posible. ¿Sí? Las mujeres siempre nos arreglamos, nos peinamos, nos ponemos bonitas, nos perfumamos, etcétera, etcétera. Es parte de nuestra naturaleza, ¿sí? Y entonces de repente hasta cuando sudamos, se nos suelta el olor del perfume, ¿no? Por el aumento de la temperatura. Es algo normal, es algo que percibimos. Pues disfrutémoslo, paseémonos disfrutando, dejando la estela de nuestro perfume alrededor. Pero nos cuesta trabajo entenderlo y creemos que es por algo que está mal en nosotros. No está mal. Nuestro reloj biológico tocó el ding dong. Ya no necesitamos las hormonas. ¿Qué función tenían las hormonas en nuestro cuerpo? La función reproductiva. ¿Necesitamos estarnos reproduciendo después de los 50 años? No, ¿verdad? Sí, necesitamos tener que nos esté creciendo el endometrio mes con mes y estando disponible para una fecundación. No, ¿verdad? El reloj biológico marcó el fin de la etapa reproductiva. Punto. Solamente esa etapa. No somos ya capaces de reproducirnos en esa etapa, ¿sí? Pero nos regresa a las condiciones en las que estábamos antes de ello y a las molestias, entre comillas, que no eran molestias cuando éramos niños, antes de ello. Entonces ahora ya no necesitamos suéter. Llegamos en la mañanita con nuestra blusita tranquilamente, pero no necesitamos el suéter, ¿verdad? Le llegamos a la fiesta y ya queremos andar con la blusita, el vestido delgadito y todo, porque no toleramos el calor. Nos volvemos niños otra vez en ese aspecto. Sí, nuestra piel también se adelgaza, como cuando éramos niñas, ¿sí? Pero obviamente con la historia de vida que tiene nuestra piel, nos sentimos que se adelgaza y que ya no tiene las mismas características porque ya no tiene el influjo de las hormonas. Eso es lo que debe de pasar, ¿sí? Mientras más conocimiento tengamos de por qué nos pasan las cosas, menos nos asustamos porque dejamos de creer que es algo malo. No es nada malo. Es nuestro reloj biológico andando.